Roberto Huarcaya es un fotógrafo muy importante, muy conocido, pero además es director del Centro de la Imagen. Se dictan clases permanentemente, ¿no es cierto?, de fotografía. ¿Cómo es el panorama eso de la formación en fotografía aquí? Nosotros comenzamos en 1993, digamos, ¿no? Presentando el primer proyecto académico al Ministerio de Educación de fotografía. A partir de ese momento, estamos hablando del 93, las cosas, bueno, en términos de tecnología han cambiado totalmente, lo que ha generado pues gramáticas y experiencias de formación también muy distintas. Tú eres psicoterapeuta de formación, ¿no? Sí. Y fotógrafo. Y hay algunos vínculos, ¿no? El descubrimiento, la revelación, Sí. lo que aparece, ¿no? Luego de un proceso. Sí, sí, y en todo caso la fotografía vinculada al retrato también en términos de la escucha, ¿no? del otro, y hacer ese otro parte, digamos, coautoral también de los distintos procesos, digamos, ¿no? Sí, creo que hay un vínculo muy cercano, no solo en términos temáticos, sino en términos de actitud y de acción, casi, ¿no? De ejecución. Luego, hay una cosa que veo en tu fotografía que es el trabajo espacial, ¿no? Te interesan espacios, ¿no? El espacio del Arco Herrera, donde estuviste un buen tiempo trabajando, el espacio de la selva amazónica, ¿no es cierto? Sí, es interesante digamos, el manejo espacial. Curiosamente yo comencé formándome más cercano a la formación cinematográfica que a la fotográfica propiamente dicha. ¿No? Estudiaste con Robles, me dices, ¿no? Estudié hace Con un Robles año Godoy. en el Instituto Italiano con Armando. Y sí, en ese sentido, digamos, por ejemplo, la experiencia del Arco Herrera, que creo que fue una experiencia para mí fundamental y fundante, digamos, en mi proceso, se manejó bajo ciertas características que otra vez tienen que ver con mi formación como terapeuta. Me daba un tiempo de varios meses de vincularme exclusivamente, por ejemplo, con los pacientes antes de sugerir tomarles una foto. Y después de que el vínculo de alguna forma se había establecido, es que recién yo me sentaba en los distintos pabellones, en los patios, con mi cámara a esperar que sencillamente el que quisiera se acercara y yo servir casi de una plataforma de detonación de un autorretrato, ¿no? De alguna forma, intentando empujar a ese nivel de reconocimiento a estas personas que habían perdido pues, la categoría ¿no? de ciudadanos, ¿no? Además hacinados en un espacio manicomial, ¿no? Y justo además correspondía en este momento a una época histórica del país, los primeros 3-4 años de los 90, donde había una violencia, ¿no? Inusitada fuera de este recinto, digamos, y en donde yo me cuestionaba finalmente quiénes eran los que estábamos locos, ¿no? Los supuestos locos encerrados o nosotros que estábamos afuera como aparentemente con salud mental, ¿no? Y el otro tema que has tocado, digamos, este nuevo manejo del espacio, de mi acercamiento a la selva, y en realidad es un proyecto muy grande que tiene que ver con un acercamiento al territorio del país, ¿no? Y a cultura viva también, no solo paisaje, no solo territorio. Y ha habido ahí sí un cambio drástico en términos de la herramienta con la cual trabajo. Estuve trabajando gracias a una ONG, Wildlife Conservation Society, que nos invitó a un grupo de gente a investigar, digamos, experiencias en la selva, concretamente en Baguaja-Sonene, que es una reserva natural impresionante, maravillosa. Y luego de un año y medio de tratar a través de diversos equipos de hacer mía algún tipo de representación que sostuviera, digamos, ¿no es cierto?, mis sensaciones, mis lecturas y mi investigación alrededor del tema, me di cuenta que de alguna forma cualquier aparato óptico lo que registraba era sencillamente la epidermis de esa selva, ¿no?, que se escondía hacia adentro. Y es ahí que decido cambiar hace 7 años de metodología y comienzo a trabajar exclusivamente con el soporte papel. O sea, retrocedo a los inicios de la fotografía. Siglo XIX. Y trabajo solo con grandes rollos de papel fotográfico de 1,10 m por 30 metros, y esto me permitía que este papel se introdujera en la selva como si fuera un pequeño lecho de río o una culebra, ¿no? Haciendo suya espacios que son imposibles de registrar ópticamente, ¿no? Desde hace 7 años trabajo sin cámara, o sea, me dedico exclusivamente a trabajar sobre soporte papel,
y a través de eso tratar de generar representaciones, además, otro cambio importante, monumentales, ¿no? Porque son piezas muy grandes que generan finalmente instalaciones en donde el espectador tiene que vivir la experiencia y transitarla, ¿no? Inmersivo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Ahora, ahí hay dos cosas en lo que tú acabas de decir. Lo primero es esa coexistencia, digamos, o esa especie de convivencia que tú preparas, ¿no? Que tú estuviste en el Arco Herrera durante mucho tiempo y fuiste conociendo todos estos personajes y todos estos espacios. Ahí también hay una, digamos, una propuesta de testimonio institucional, porque el manicomio es una institución, digamos, ¿no? Una clínica como esa, un hospital como ese, es una institución. Completas, digamos, algo que no había comentado hasta ahora, curiosamente, así directamente, todas estas experiencias que comenzaron de alguna forma en el Arco Herrera, pero ahora se han extendido a la selva, a la sierra, a la costa misma, comienzan siempre con talleres de fotografía que yo dicto. Una semana, 10 días, talleres a los niños, en donde además de generarse el vínculo, uno de alguna forma, como tú dices, va percibiendo tiempos, identidades, ideologías, ¿no? Y formas de convivir que después de alguna forma sirven para construir propuestas visuales, ¿no? Y experiencias muy distintas, por ejemplo, con la de una experiencia en una comunidad andina de Patacancha, en donde se generó un vínculo muy rápido con los chicos, con la comunidad, y se gestaron piezas conjuntas después de la experiencia. Esa especie de comunicación con la comunidad o con el espacio, con la selva, por ejemplo, ¿qué supone en términos de texturas, de colores, de tratamiento? Hablas de fotogramas, hablas tú, ¿no es cierto? Sí. Esos papeles y ese papel sensible, ¿qué te da? Sí, hay algo ahí también en este proceso que ha ido deveniendo casi en un antiproceso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la primera pieza que desarrollé en la selva, luego de dictar, por ejemplo, 2 semanas o una semana de talleres a guardaparques, decidí hacer un fotograma de 30 metros de una palmera, ¿no es cierto? Entonces, yo de día armo un poco la escena, casi paralelo con lo cinematográfico, porque tengo que fotografiar de noche, porque al develar el papel, si hay luz, se expone, ¿no es cierto? Entonces dejo preparado de día la escena y de noche vengo con mi papel, lo pongo y con un pequeño flash suelo iluminarlo dejando las sombras impresas sobre él, ¿no? Pusimos unos bambús, unas piedritas como para levantar una palmera literalmente de 30 metros que habíamos encontrado en el cauce del río y la habíamos subido a una pequeña playita. Y en la noche regresamos y corrimos el papel, los 30 metros de papel, por debajo de esos 30 metros de palmera, ¿no? O sea, es una pieza vertical de 30 metros, que es casi imposible de exponer porque no hay espacio cultural que soporte una pieza así. Son piezas imposibles también de alguna forma. ¿Y qué pasó? Antes de que yo arranque a disparar, arrancó una tormenta. Y fueron 4 destellos que expusieron finalmente la pieza, ¿no? Y yo con mi flashito así me sentía... no, insignificante, no era nada. Y hice un par de disparos simbólicos ya y nos llevamos la pieza a revelar. Y cuando llegamos al proceso revelado, ahí en una estación, un lodge cercano, nos dimos con la sorpresa también que no había agua para mezclar los químicos. Entonces la única agua era agua del río, que es del color más oscuro que la mesa, ¿no? La pieza luego se tiñó totalmente con esos minerales, ¿no? Entonces fueron una serie de situaciones fortuitas que fueron convirtiéndose en co-creadores, digamos, finalmente de la pieza y le dieron una serie de capas, ¿no es cierto?, de contenido diversas que hubieran sido imposibles siquiera de pensar, ¿no? A partir de ese momento, mis procesos están totalmente abiertos a que todas estas causales, ya no a que se den, digamos, sino casi a veces a forzar que estas situaciones se sumen capas de sentido a la pieza final, ¿no? Esa es otra diferencia de repente con respecto a estas últimas piezas que estoy construyendo, que son piezas únicas, o sea, son imposibles de copiar, de repetir. La fotografía durante muchas décadas, siglos, más de un siglo, fue la huella, ¿no? Como la huella digital, Sí. ¿no? Ahora es una información, ahora es dato, información. Sin embargo, tú estás trabajando
Yo la regresaba huella. a la huella y casi en el sentido del cuento de Borges, de los cartógrafos, que generan un mapa, un plan, ¿no? Que sea tan grande como los propios márgenes de la ciudad. ¿Y cómo te relacionas con lo digital? Eh, lo digital tiene me parece una herramienta maravillosa, ¿no es cierto? Pero hasta ahora le he usado más como, digamos, lápiz de bosquejo, como herramienta de, ¿no es cierto?, de definir líneas de trabajo, experimentar algunas cosas. Ahora, ¿tú sientes que hay determinados procesos que son como el fin de una estirpe, digamos, ¿no? Es decir, preguntarte si el medio sigue siendo lo que es, si ya llegó a un límite de sus posibilidades, un poco como hace Godard, como muchos otros que han sentido que su medio está como agotado y que hay que de alguna manera cambiarlo y buscar otras formas y forzar las cosas y hacer el viaje a la abstracción. No, definitivamente, ¿no? O sea, mi desplazamiento al soporte ya exclusivamente y regresar a la base tiene que ver con el hartazgo del formato tradicional, del formato digital también, en términos de este avance de tecnología, pero que está más vinculado en realidad al mercado, ¿no es cierto?, que al lenguaje visual. Cierto nivel de hartazgo con respecto a esto, más esta especie de vínculo ya emocional con un espacio primario total como la selva virgen amazónica, fue lo que me hizo como desandar también la historia de la fotografía y hacer este encuentro entre lo virgen fotográfico y lo virgen y lo, ¿no?, primario en ambos sentidos, ¿no? Curiosamente, desde hace un tiempo, digamos, no he hecho todavía ni construido nada, pero me está interesando el sonido, pero el sonido en términos de que detone imagen, ¿no es cierto?, y generar espacios de penumbra muy marcados, de repente con alguna que otra imagen, no sé si imagen en movimiento, y que el sonido sea el protagonista, ¿no?, que se construyan paisajes sonoros, ¿no?, y que a partir de ahí se detone un discurso, digamos, ¿no? Roberto, muchas gracias. No, realmente un gusto. Gracias.